Hay personas que pierden a su gran amor y nunca vuelven a ser las mismas. El príncipe Rainiero III gobernó Mónaco durante más de medio siglo, transformó un pequeño principado en uno de los lugares más ricos del mundo y parecía tener la vida perfecta. Pero todo cambió el día en que perdió a Grace Kelly. Durante los siguientes 23 años, siguió cumpliendo con cada deber como soberano. Nunca volvió a casarse, visitó la tumba de su esposa una y otra vez, y quienes lo conocieron aseguraban que una parte de él había muerto aquel mismo día. Detrás del lujo, el poder y la fama se escondía un hombre profundamente solo. Porque esta no es solo la historia del príncipe de Mónaco, es la historia de un hombre que pasó más de 2 décadas esperando volver a reunirse con la mujer que amó. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete. Porque para entender cómo Rainiero III terminó sus días completamente solo, primero tenemos que volver al principio. 1. El príncipe que necesitaba salvar un reino. Rainiero III nació el 31 de mayo de 1923 dentro de la dinastía Grimaldi, una de las casas reinantes más antiguas de Europa. Su infancia estuvo lejos de ser perfecta. Creció entre conflictos familiares, estudió en internados de Inglaterra, Suiza y Francia, y durante la Segunda Guerra Mundial combatió junto al ejército francés libre. Aquellas experiencias moldearon a un hombre reservado, disciplinado y convencido de que el deber siempre estaba por encima de los sentimientos. Cuando heredó el trono en 1949, Mónaco atravesaba un momento delicado. El pequeño principado necesitaba fortalecer su economía y, sobre todo, asegurar la continuidad de la dinastía. Sin un heredero legítimo, la independencia frente a Francia podía quedar comprometida. Para Rainiero, encontrar esposa no era solo una decisión personal, era una cuestión de supervivencia política. Pero lo que nadie imaginaba era que una simple sesión de fotos cambiaría el destino del principado. En el Festival de Cannes de 1955, conoció a la actriz estadounidense Grace Kelly. Lo que comenzó como un encuentro protocolario terminó convirtiéndose en un intercambio de cartas, una relación inesperada y el inicio de una de las historias de amor más famosas del siglo XX. Y aquello cambiaría para siempre la vida de ambos. 2. El matrimonio que fascinó al mundo. En abril de 1956, el mundo entero volvió la mirada hacia Mónaco. Rainiero III y Grace Kelly se casaron en una ceremonia seguida por millones de personas y bautizada por la prensa como la boda del siglo. Ella renunció a una carrera brillante en Hollywood para convertirse en princesa, mientras él encontraba mucho más que una esposa. Hallaba a la compañera con la que soñaba construir el futuro del principado. Los primeros años parecían confirmar que el cuento de hadas era real. Nacieron Carolina, Alberto y Estefanía, asegurando la sucesión de la dinastía Grimaldi. Mientras Rainiero impulsaba profundas reformas económicas y ampliaba el territorio de Mónaco mediante proyectos de recuperación de tierras al mar, Grace transformaba la imagen del principado con su trabajo cultural, benéfico y diplomático. Juntos dejaron atrás la fama de simple casino para convertir a Mónaco en un símbolo de prestigio internacional. Pero detrás de aquella imagen perfecta existían renuncias que casi nadie veía. Grace había abandonado el cine en el mejor momento de su carrera, y aunque cumplía con elegancia su papel como princesa, quienes la conocían aseguraban que nunca dejó de extrañar parte de la vida que había dejado atrás. Aún así, ambos parecían haber encontrado un equilibrio que resistía el paso del tiempo. Nadie podía imaginar que todo terminaría en apenas unos minutos, en una carretera de montaña. 3. El día que todo se derrumbó. El 13 de septiembre de 1982 comenzó como un día cualquiera. Grace regresaba desde la residencia familiar de Rocagel junto a su hija Estefanía cuando, en una carretera llena de curvas sobre las montañas de Mónaco, sufrió un accidente que cambiaría para siempre la historia de la familia Grimaldi. El automóvil salió del camino y cayó por un desnivel. Estefanía sobrevivió con heridas importantes, pero Grace llegó al hospital en estado crítico. Al día siguiente, los médicos confirmaron que las lesiones cerebrales eran irreversibles. Rainiero enfrentó la decisión más difícil de toda su vida. Después de consultar con sus hijos y con el equipo médico, autorizó retirar el soporte vital. Grace Kelly murió el 14 de septiembre de 1982 con apenas 52 años. El mundo entero quedó conmocionado, pero para Rainiero, la tragedia tenía un significado mucho más profundo. Acababa de perder a la mujer con la que había compartido más de 25 años de vida.
Pero lo que nadie imaginaba era que aquel accidente marcaría también el resto de su existencia. Mientras muchas figuras públicas reconstruían sus vidas después de enviudar, Rainiero tomó una decisión silenciosa que nunca cambiaría. No volvió a casarse. No buscó otra compañera. A partir de ese momento gobernó solo. Aunque seguía siendo el príncipe de Mónaco, quienes trabajaban cerca de él aseguraban que ya no era el mismo hombre. 4. 23 años viviendo con la ausencia. Los años siguientes estuvieron marcados por el deber. Rainiero continuó encabezando el desarrollo económico del Principado, supervisó nuevos proyectos urbanísticos y acompañó el crecimiento de Mónaco como uno de los centros financieros más importantes de Europa. Desde afuera parecía mantener el mismo control de siempre. Pero en privado, la ausencia de Grace seguía ocupando un lugar imposible de llenar. Nunca permitió que el apartamento privado de su esposa fuera transformado por completo y visitaba con frecuencia su tumba en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada de Mónaco. Quienes formaban parte de su círculo más cercano contaban que hablaba muy poco de aquel dolor, pero tampoco intentaba esconderlo. Su vida se había vuelto más reservada, más silenciosa y mucho menos luminosa que durante los años en que Grace estaba a su lado, aunque lo peor aún no había llegado. Con el paso del tiempo comenzaron también los problemas de salud. Las enfermedades respiratorias y cardíacas redujeron progresivamente su actividad pública. Cada vez delegaba más responsabilidades en su hijo Alberto, mientras el hombre que durante décadas había sostenido el destino del Principado empezaba a apagarse lentamente. El príncipe que había gobernado con firmeza durante más de medio siglo se encontraba ahora enfrentando una batalla que ya no podía controlar. 5. El príncipe que nunca dejó de esperarla. En marzo de 2005, Rainiero fue hospitalizado por una grave infección pulmonar que agravó otros problemas cardíacos y renales. Su estado empeoró rápidamente y el 31 de marzo su hijo Alberto asumió temporalmente las funciones del Estado. Apenas unos días después, el 6 de abril de 2005, Rainiero III murió a los 81 años, poniendo fin a uno de los reinados más largos de Europa. Su despedida reunió a jefes de Estado, miembros de casas reales y representantes de todo el mundo. Sin embargo, hubo un detalle que emocionó especialmente a los habitantes de Mónaco. Rainiero fue sepultado junto a Grace Kelly, exactamente donde había querido descansar durante más de 2 décadas. Después de 23 años de viudez, el hombre que nunca volvió a formar otra familia descansaba nuevamente al lado de la mujer que había marcado toda su vida. Quizá esa sea la parte más conmovedora de su historia. Rainiero transformó Mónaco, fortaleció una dinastía y gobernó durante 56 años. Pero, al final, su legado no quedó definido únicamente por el poder o la riqueza del Principado. También quedó marcado por una fidelidad poco común, por un amor que sobrevivió a la muerte y por una soledad que nunca intentó reemplazar. La historia de Rainiero III demuestra que incluso quienes parecen tenerlo todo pueden terminar enfrentando pérdidas imposibles de superar. Fue un príncipe respetado, un gobernante exitoso y el responsable de convertir a Mónaco en una potencia internacional. Sin embargo, los últimos 23 años de su vida estuvieron marcados por la ausencia de la única persona con la que realmente había imaginado envejecer. Y quizás ahí esté la verdadera pregunta que deja esta historia. ¿Crees que Rainiero III eligió permanecer solo como una forma de honrar a Grace Kelly, o simplemente nunca consiguió superar su pérdida? ¿Existe un amor capaz de acompañar a una persona hasta el final de sus días? Suscríbete para más historias como esta, porque algunas de las vidas más extraordinarias también esconden los finales más silenciosos.